¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, este es tu programa Cámara Abierta con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. El día de hoy vamos a tocar un tema de moda, algo muy importante, y por ello hemos invitado a gente, a hombres que en realidad conocen los problemas en los que ha vivido la humanidad. Tengo aquí a mi izquierda a don Hilario Espinosa, de los Monteros, ¿no? No, ¿Ah? y López. Y López, y López. Bueno, Espinosa él López. es un hombre con mucho reconocimiento a nivel social en el municipio de Cuautitlán, porque además es nuestro cronista, no viene en calidad de cronista, viene en calidad de conductor de Radio Fusión TV en este programa que el día de hoy, pues vamos a hablar de lo que está sucediendo en torno a nivel mundial y desde luego al periodista, al escritor, al amigo don Mario Barracureño. Mario. Gracias, buenas tardes. Qué bueno que estás con nosotros. Vamos a tocar un tema que va a llamarse este programa pandemia. Bueno, pues todas las enfermedades que han atacado a la humanidad, cómo han surgido, por qué han surgido antes del México independiente. Yo quisiera que nos hablara el señor Espinosa cómo eran aquella raza mexica, como dice usted, ¿verdad? Que vivían en nómadas. ¿Cuáles eran las enfermedades que los atacaban a ellos? Bueno, de acuerdo a los estudios que ha hecho la Secretaría de Salubridad, lo del Seguro Social y todo eso, se han profundizado y empiezan las epidemias aquí en el México precuautémico, no prehispánico. La palabra correcta es precuautémico. ¿Por qué? Porque es de nuestro país, no como los españoles. ¿Pero por qué precuautémico? Antes de la muerte de Cuauhtémoc. Ajá. Y no prehispánico. No prehispánico. Exacto. Eso es lo que los cronistas... Hay un antes y hay un después de la cierto, muerte de Cuauhtémoc. Sí, es muy cierto, licenciado. Mire, en 1450 nos dicen que hubo un catarro pestilencial debido a bajas temperaturas. Y era, pues porque no estaba bien alimentado todavía los naturales, carecían de buena ropa y de buen techo. Después, en el año 895, es la gran pestilencia que hace que termine la cultura tolteca en Tula. Es cuando Quetzalcóatl abandona Tula y empieza su peregrinación, que dentro de esa peregrinación es cuando pasa en Cuautitlán. Y es cuando se mira en el agua y dice, ya estoy viejo, y estaba cerca de un árbol. Venía cumpliendo esa profecía. Pues no, había una profecía ahí. Pues es que son de fundar la gran Tenochtitlan. No, él no. No venía ahí. No. Viene en su peregrinación, pero pasa por muchos lugares y él donde ya llega a descansar es en un pueblo de Veracruz. Y pasó por Cuautitlán, y aquí es el que dice, Huehue Cuautitlán, que significa, él dice, yo ya estoy viejo, y por eso se quedó el nombre de Huehue Cuautitlán junto al árbol viejo, porque él estaba... los ahuehuetes. Exactamente. No, se entiende que era un fresno. Ajá. Sí. Perdón, yo creo por ahí una interrupción. Es el teléfono. Sí, creo lo apagamos. Entonces, es en ese año cuando se atribuye una de las causas del abandono de Tula, en Tula. En el año de 1456, nuevamente, aquí dicen los estudios, los mexicas sufrieron de posible difteria. En el año 1496, hay unos pueblos, Xotlán, Tequesquinagua, Tehuantepec, sufrieron un tifo exentemático y enfermedades respiratorias.
el año 1520, la viruela que costó la vida a miles y miles de indígenas, entre ellos a Cuitláhuac, hermanos de Moctezuma. Es una gran historia porque la trajo dentro de los esclavos negros que traía Narváez, Pánfilo de Narváez, que lo mandó Juan Velázquez, el gobernador de Cuba, para apresar a Hernán Cortés. Hay un parteagua ahí, ¿no? ¿Gozaban de salud las tribus de esa época antes de la conquista? Exactamente. Había mucha higiene y ellos eran personas muy sanas, los naturales de estas tierras. Eran gladiadores, cuerpazos, ¿no? Realmente eran cuerpos normales, pero la cuestión de querer formar cuerpazos y titanes y todo eso, no es tanto. Simplemente dice la historia que Moctezuma era alto, delgado, un poco amarillento. Se creía que tenía algo, como dicen normalmente, amibias, pero pues ya eran así todos los cuerpos de la raza bronceada que le llaman. Lógico que cuando eran jóvenes muchos pues tenían un cuerpo normal, no había de esas inyecciones o sea, eran musculosos naturales, así como yo y Mario Parra. Cierto, Sí, exactamente. sí. Un ejemplo claro de cómo era el indígena. Qué bueno. Y de Pero ahí... más para allá, no. Ya ve que los forman unos cuerpos muy atléticos. Póngale usted que eran los jóvenes, algunos, pero como ahora cualquier otro joven, sin que vaya al gimnasio, naturalitos. Eran naturales. Como, por ejemplo, yo lo que admiro en los cuerpos naturales, todavía el Santo, Cavernario Galindo, que decíamos en la lucha libre, cuerpos normales, ahora no, ahora ya están muy inflados. Juan Diego, ¿cómo era más o menos? ¿Cómo era usted? Digo, porque se aventaban unas caminatas de Cuauhtémoc. Bueno, de que sí se pueda de que sí se podría ir caminando. Sí existió Juan Diego, sí vivió Juan Diego en Cuautitlán. Pues usted no es descendiente de esa raza de bronce de Juan Diego. Es una cuestión mística muy respetable, ¿no? Sí. Pero en ese entonces, en 1531, cuando se apareció tanto aquí en Cuautitlán como en el cerro del Tepeyacatl, estaba aquí en Cuautitlán la viruela, el sarampión. Entonces se entiende que Juan Bernardino tenía sarampión y la historia religiosa, lo voy a decir así, la historia religiosa dice que lo sanó la Virgen de Guadalupe. Pero todo esto, yo digo, bueno, y entonces, ¿por qué Juan Diego no se infectó de sarampión? Tenía buenas defensas, ¿no? Bueno, tal vez, pero es que ya la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, lo de Juan Diego, más después, se vino a saber 140 años que fue hecha la historia por un sacerdote español, pero después de 1531, 140 años después. Entonces, la quinta aparición aquí en Cuautitlán, tal y como lo relaciona la religión cristiana, fue en 1531. 1531. Sí. Y después de 1531, a los ¿qué? Subió a los altares. No, se empezó a hacer la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que Guadalupe proviene de un pueblo llamado Medellín, en el estado de Extremadura. Medellín, en España. Sí. En Extremadura, ¿Qué era antes de ser la Basílica de Guadalupe? ¿Qué era ahí? ¿A quién adoraban ahí? No adoraban. Veneraban a una, no se decía dioses, ¿sí? Símbolos. Una deidad. Tonantzin, que significa nuestra madre de la tierra. Eso iban ahí, a ese cerro del Tepeyacatl. Entonces,
Hernán Cortés dice, bueno, ¿qué está sucediendo ya después de cuando venció? Y tenía él por obligación cristianizar a los indígenas vencidos. Y no lo podía lograr. Fue cuando hasta 1524, por pedimento de Hernán Cortés, llegan en 1524 12 franciscanos misioneros, traídos de España, que ahora llamamos así, para que ellos se encargaran de hacer la cristianización, para que se doblegaran más todavía, porque no se podía. ¿Qué sucede? Le pregunta Hernán Cortés a uno de sus soldados, ¿qué sucede? Y contesta el soldado, mi señor, en un cerro que se le llama Tepeyacatl, acuden miles y miles de nativos a venerar, no a su diosa, repito, a una deidad que le llaman Tonantzin, un símbolo, no diosa. ¿Y existía alguna imagen ahí de Tonantzin? Sí. Pero ¿La destruyeron? La destruyeron por órdenes de Fray Juan de Zumárraga, todo. Códices, escritos, toda nuestra cultura antigua la mandó destruir, quemar. Y los que llamaban ídolos los mandaron derrumbar. Para meter la nueva religión, Exactamente. que era la religión cristiana. ¿Qué participación tuvo Cuautitlán cuando vemos que aquí hay una cruz atrial de esas épocas, de 1555? 1555. Bien, yo estoy en mi entendimiento que fue financiada por los encomenderos, porque eran muy ricos. Pues cómo no, tierras porque fue en premio a Alonso de Ávila, que Hernán Cortés no le pagó, pero dice, bueno, te voy a dar tierras y encomendados. No era otra cosa más que esclavos. Y con eso se cultivaba, eran hombres muy ricos, pero desgraciadamente para él no pudo disfrutar de esa riqueza, sino que la disfrutaron unos sobrinos, Alonso de Ávila y Gil González de Ávila. Sus sobrinos, que ellos fueron degollados porque ya se les iba a vencer, tenían ese miedo de que al vencerse ya su generación ya no tenían derecho a tener las tierras y los esclavos indígenas. Entonces fue cuando propusieron que se viniera Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, para dar un golpe de estado, quitar al virrey e independizarse de la corona española y poner un rey, pero ya de estas tierras, y poner como rey a Martín Cortés. Los descubrieron y los condenaron, a los dos encomenderos de Coatlán los degollaron en lo que hoy la llamamos el Zócalo. A Martín Cortés lo regresaron allá a España y a los demás igual. Disculpe, don, cuando dice usted Zócalo, ¿es en la Ciudad de México? Es en la Plaza de la Constitución. Okay. Zócalo quedó así ese apodo porque en la época del gobierno de Santana él iba a hacer ahí el proyecto de la columna de la independencia, y nada más quedó lo que es la base que se le llama Zócalo para la columna. Okay. Entonces no, por eso, pero todos lo conocemos con el apodo de Zócalo, que es más fácil decir Zócalo que Plaza de la Constitución. Bueno, hablemos después de la conquista. ¿Qué enfermedades fuertes tiene el pueblo de México después? Después, pero fue traída tanto por el negro, que empezó la gran peste, que mató por este tipo de enfermedad, de esta peste, a más indígenas que la propia guerra contra los españoles. Pero no fue tanto contra los españoles, fue contra pueblos como por ejemplo Tlaxcala, los choltecas, texcocas, muchos contra los mexicas. Fueron miles contra ellos. Y soldados no pasaban de 500 soldados. Pero Cortés, cuando sintió que existía
cierta debilidad de él, tuvo que recurrir al gordo de Tlaxcala para que le ayudara para hacer las naves, las nuevas canoas. Y entonces el gordo de Tlaxcala, como estaba hasta la madre del poderío del centro, entonces dijo, yo te ayudo. Porque tenían que entrar con el centro, ¿no? Sí, pero los primeros aliados fueron los zempoaltecas de Veracruz. Y ya después fue cuando hicieron eso y ya invadieron, atacaron a la Gran Tenochtitlán. Pero se vieron muy debilitados por tanta muerte, que en donde empezó a verse fue con el contagio y muerte de Cuitlahua, que fue el que los venció en la llamada noche de la derrota para ellos, que se llama Noche Triste. Sí, porque dejaron una cantidad de cadáveres enorme, tan exagerada, sí, que no sabían qué hacer con ellos y empezó a apestarse la ciudad. ciudad. Después del 13 se de apestó agosto. el agua. ¿Cierto? No entraba agua para que pudieran tomarla. No, porque fue estrategia de Y Hernán Cortés. entonces empezaron a tomar agua contaminada y eso provocó una epidemia. Una epidemia terrible. Sí, porque Hernán Cortés les cortó el agua que venía por los conductos de Chapultepec. ¿Cómo se llama aquí en las ¿Cabañas? Las cabañas, los arcos. Los arcos. Los arcos, el acueducto. El acueducto que había de Chapultepec al centro de la ciudad de Tenochtitlan, Hernán Cortés se los cortó y era agua saludable. Entonces tenían que tomar, como tú dices. Los acueductos eran la forma de transportar el agua. Pues por eso cuando ese 13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc, ya hecho prisionero, le dice a Hernán Cortés, pues deja que mis sobrevivientes, mis guerreros sobrevivientes, se vayan a Cuautitlán y a los pueblos de alrededor, y después para que se empiece a recoger los muertos, se empieza a reconstruir la ciudad que quedó devastada. Pero se vinieron todos los que sobraban de los indígenas, se vinieron para Cuautitlán. Después de la conquista, ¿qué plagas atacó a México? Pues ahí está la primera de 1520. Ajá. Luego viene otra, la de 1531, donde ustedes me hablaban y preguntaban de lo de Juan Diego. Fue un gran sarampión que también causó muchas muertes en los indígenas. Más en los indígenas que en los españoles, porque la gran cantidad de habitantes eran indígenas. Pues a grado tal, un ejemplo, de 20 millones de indígenas quedaron aproximadamente entre 4 y 5 millones. Fíjese nada más cuántos millones de indígenas nos murieron. Pero no fue provocado adrede para que desapareciera la raza indígena. No. Fue una cosa circunstancial. Cuestiones naturales. Naturales no, pero traída por los europeos. Que ellos venían. Sí, esa enfermedad no existía aquí. No existía Así aquí. como nos beneficiaron con muchas cosas, nos chingaron con muchas. Sí, después viene en 1545 el cocolistli, que es una salmonela. Y dice así: problemas gastrointestinales, debilidad, dolor de abdominal, sangre en las heces. O sea, al aire, me acuerdo, salía mucha sangre. Después de 5 años mató al 80% de la población. ¿Cómo se llamaba esa enfermedad? Cocolistli. Cocolistli. Que ya... Yo la conozco y allá en Tabasco le decían el pujo. Pues también Pujo. En Tabasco pegó muy fuerte. Dice, en 1555, dice, Dios castigó a la Nueva España con plagas trabajosas como viruela, sarampión, hambre, guerra, opresión, tributos, esclavitud y trabajo en las minas. De veras, pobre, acabaron con los naturales casi, todas estas cosas. En 1596, una epidemia mixta de sarampión, paperas y tabardillo, enfermedades que los esclavos portaban, que era diarrea, disentería, neumonía, paludismo, fiebre amarilla, amibiasis, lepra, sífilis y tripanosomiasis. Bueno, todo esto no había medicamentos porque eran cosas nuevas que habían traído tantos personas de Europa que venían con todas estas cosas. Ya en la época ya de ahí saltamos
a 1813, que es, aquí las estadísticas de salud hablan de Cuautitlán. Pegó una epidemia de tifo en Cuautitlán, donde hubo 3.114 víctimas en 7 meses, o sea, se originó un 10 de abril, que es cuando Callejas da el aviso de que en Cuautitlán se desató este tipo de enfermedad, el tifo. Callejas era el virrey. Era el virrey en ese entonces. Duró de abril a noviembre. Entonces, fue una cosa espantosa, donde murieron en Cuautitlán, que era la cabecera, pero donde hubo más mortandad fue lo que es el pueblo de Visitación. Hubo mortandad en Tultepec, Melchor Ocampo, San Martín, Santa Bárbara, todos estos, porque se extendió la epidemia del tifo. Pero eso tenemos razón. En 1803 esto fue, en plena guerra de independencia. ¿Pero por qué se originó esto? Por la insalubridad, por la forma que el hacinamiento en que vivía José María Morelos en Cuautla, en el sitio de Cuautla. Entonces, cuando rompe el cerco del sitio de Cuautla, todos los indígenas de sus guerreros empiezan a digregarse en muchas partes de esta región, y muchos se vinieron para Cuautitlán, y ahí empezó Pero a lo mejor yo iba a esto, a lo mejor sucedía en otras partes, pero no habían medios de comunicación para ahora enterarse de lo que está sucediendo, como en la actualidad. No, sí. Bueno, vamos a mandarle saludo. Mire, Leonardo Hernández está conectado, Eira Gómez allá en el fraccionamiento Las Patricias, también Reina Quijada, Abigail Olivares, gracias Abi que estás con nosotros, Esther Romero, Irving E. González, María Eugenia Moreno también está con nosotros, Mónica Hidalgo, a Lucy Bernat, a Eira Gómez también, Mayra Pérez Ramírez, a Marisol AG, a Lupita Flores, a Javier Pineda, Jos Salazar Lozano, Leticia Cabrera allá en Teoloyucan, Víctor Gabriel Xochicali Saldívar, líder de la CROC en el Valle de México, Jesús Valderas Pérez, también tenemos a Patita Muga que está con nosotros, a Dani Gam, al arquitecto Jorge Quintanar Maldonado, muy amigo de ustedes, Quintanar. Un afectuoso saludo para el arquitecto Quintanar. Un abrazo, mi querido Dani, qué bueno que estás con nosotros, Dani. Ubaldo Tenorio, a el ingeniero Juan Paredes Sordo, a Lisbeth Gabriela Alcántara, dice Ubaldo Tenorio, saludos señores. Rosa María Paredes Orozco, mi güerita, gracias por estar con nosotros. Enrique Corona de Tepotzotlán, el profesor Marino Salgado Rodríguez, expresidente municipal de Cuautitlán. Hugo Sánchez, rector, licenciado Hugo Sánchez, doctor Hugo Sánchez Barrera, rector de la Universidad de Zumpango. Águila Blanca, Arturo Dimas Chavero, el licenciado Juan Martín Velázquez también está con nosotros. A Fénix García, a Navarrete Yadira, a Mariana Romero también, Kida Blood, muchas gracias, a Gustavo Peña Sotelo, señor licenciado, muchas gracias, Joaquín Balandra, también está, Cecilio Vera, también a don Cecilio, bueno, y a todos los amigos que están en este momento conectados con nosotros. Vamos a seguir platicando, pero ¿qué sucede? Se habla mucho, hay muchos rumores de que sueltan el virus, de que qué sucede ya desde que tenemos las comunicaciones, primero a través de la radio, después a través de la comunicación y ahorita a través de las famosas redes sociales que existen en el mundo entero. Yo quisiera preguntarle, es más, se ha dicho que cada 100 años hay que limpiar al mundo, hay que acabar con los trenos de nosotros que estamos aquí, porque ya estamos viejitos, ya no le somos útiles a la humanidad, estamos respirando oxígeno de más. Estamos robando. Ajá. En el año de 1720, señor Espinosa, la gran plaga de la Marsella, ¿qué fue eso? Platíquenos. Bueno, de esto, en Europa se desarrollan muchas epidemias. Todo eso es también por la insalubridad,
por la rata, que era una gran portadora de estas enfermedades y sufre estos países, principalmente en Francia. Francia, sí. Es donde más se da por los hacinamientos, la pobreza. La falta de agua. Y la falta de agua, pues de ahí viene que los franceses casi no se bañaron, no se bañan. ¿Eres francés? No, pero tengo costumbres francesas, sí, no me baño tampoco. Bueno. Y ahora menos porque perforaron el tubo del Cutzamala y no hay agua, creo, ¿verdad? Digo, no le podemos exigir a Mario que haga ese esfuerzo. Sí. Bueno, estamos en 1800. 1720, hablamos de esa gran plaga. Gran plaga. Pero yo me regresaré más bien a México. Ajá. Otra gran plaga fue en la época que estaba Venustiano Carranza, en 1918. ¿Qué sucedió en esa época? Pues en esa época sucedió también lo que hoy está sucediendo. Era la gripe aviar. Ya existía la gripe aviar desde ese tiempo. La gripe española, sí, la cuestión... ¿Se daba en las aves? Esa es una de las buenas preguntas que... Porque la gripe aviar se maneja, bueno, tengo entendido que se maneja cuando... O sea, pandemia española. No, es una plaga que le da a las aves y empiezan a morir. Fíjate nada más. Según tengo yo entendido eso. Sí. Es aquí... Bueno, ¿qué sucede en la época de Venustiano Carranza? Empieza, él no le tomó la atención que debería de darse. No le dio la importancia. No, empezaron a cerrar Tenía otros datos, como ahorita. Como... Ajá, tenía otros datos. Como ahorita. Bueno, pero todo empezó, por ejemplo, varias trabajadoras de un determinado centro comercial no se presentaron porque ya estaban contaminadas. En los teatros, los trabajadores empezaron a ver esa situación de que se manifestaban enfermos. Fue cuando entonces la Secretaría de Salud de aquel entonces de gobierno empezaron a ver, y no, ya había una epidemia aquí en México. Es cuando prohíben después hasta escupir, tener tapabocas, y infinidad de cosas. Por aquí lo traía yo creo apuntado, pero es cuando en Cuautitlán también pega eso, y se manifiesta en donde hay un monumento a esta epidemia de 1917-18, aquí en San Mateo. Hay un panteón que está clausurado por ese tipo de peste. O sea, ¿puede ser contaminante todavía? Ya no. Pues según la tradición y las costumbres de San Mateo, no dejan que se entierre, que se ponga en práctica este panteón. Para no abrir fosas y no vaya a haber alguna contaminación en la comunidad. ¿Existe ese panteón? Sí. Está anexo al panteón actual. Fíjense nada más. Gente que todavía alcancé a platicar con ella, decían que pasaba un personaje en la carretilla gritando, no hay muertos, no hay muertos. Y él era el que se encargaba de llevar... O sea, en la vida real. En la vida real, a enterrarlos. No es alguien que causaba susto, sino fue en la vida real. Recogía a los muertos. Ese personaje se convirtió en leyenda. Sí, una leyenda, y decían que él llegaba, se llevaba a los muertos, es que se ponía a excavar una fosa muy grande y van para adentro, todos. Sí. Una fosa común. Y existe ese panteón todavía. No dejan entrar, está con cadena. Bueno, hablando de esos 100 años que yo le digo, eso le platicaba yo en 1720, la gran plaga de Marsella. En 1820, la pandemia del cólera. Del cólera. ¿En dónde fue eso? Bueno, se entiende que todo esto es en Europa. ¿1820? Sí. Eso fue algo que te llamaban la peste, ¿no? Pues sí. Cuando decían que alguien había muerto por la peste, que era una enfermedad que también les impedía, bueno, les afectaba el sistema digestivo, y pues morían y había que sepultarlos rápido porque era contagioso. Incluso las casas donde moría alguien por peste era marcada con una cruz roja, una marca que le ponía el gobierno para indicar que allá había muerto alguien por la peste.
Sí. Pues yo, por lo que veo, la humanidad pues no adivina cuándo va a llegar. No hay manera de prevenir. No hay manera de decir, empezó tal día y acabará tal día. No. ¿Y cómo nuestro gobierno ya está diciendo que esto termina el día 1 de junio? Que todos regresan a la normalidad, que todos regresan a casa. ¿Por qué? Porque la pandemia del coronavirus se termina. Qué chingones son el gobierno que tenemos en México en este momento, ¿no? O sea que se han convertido nuestros gobernantes en chamanes. Sí, pitonizos. También. Pitonizos, sí. Bueno, brujos. Oiga, ¿y qué sucede con la gripe española, señor Espino? Es la que le estoy hablando. Pero eso es de 1920. 1917, 18, cuando estaba Venustiano Carranza, todavía no lo difunteaban. Sí, pero también... y duró buen tiempo, ¿eh? La estaban comparando hace unos días, la estaban comparando que exactamente hace 100 años México estaba en una situación similar. Exactamente. O sea, se habla de cada 100 años, se limpia un poco al mundo. Llega el apocalipsis. ¿Llegaremos a los otros 100? ¿El globo terráqueo? Ajá. Yo digo que sí. El globo terráqueo sí, pero nosotros ya no. ¿No? Con que salgamos librados de esta, ya es ganancia, ¿no? Pero la última, que fue la que la profesora Gordillo se equivocó en... El Bester. El Bester. Pero antes de esa, a principios de 1980 y tantos, lo del SIDA, que también... Pero el SIDA fue... El ébola. El ébola. Todos esos. El SIDA, la verdad, los que más se alarmaban eran los que, pues se entiende que era por contacto sexual. Que fue traída cuando se hizo la guerra en el Congo. Iba mucho maestro, cuando terminó, mucho maestro haitiano allá a alfabetizar. Y ellos trajeron lo del SIDA a Haití. Y de Haití es el que surge mucho haitianos estuvo en Estados Unidos, son los que transmitieron el SIDA allá también en Estados Unidos. Ya ven, uno de los que murieron de ellos, el gran actor Rod Hudson, y varios. Bueno, yo les voy a preguntar, cada que hay una pandemia, una epidemia, cada que surge una enfermedad, ya sea el SIDA, ya sea la H1N1, ya sea el coronavirus, dentro del proceso siempre se culpa a los Estados Unidos de que estaban haciendo una vacuna, se les salió de control y se hizo una pandemia. Ahora dicen que fueron los chinos los que estaban preparando un arma. Siempre se forman historias en torno a todo esto. Y es algo que pues nadie desmiente ni nadie afirma. La verdad, pues, ¿qué podremos decir? Estamos hablando al aire. Porque realmente lo que dice Mario es muy cierto. Nadie desmiente ni nadie lo afirma. ¿No? Nadie lo desmiente y nadie lo afirma. Nadie lo acepta. Queda y forma parte de algo que es un rumor nada más. Un comentario y hasta ahí quedó. El año 2020. Coronavirus. Confundida por neumonía atípica. Creo que sí, así está catalogado. Así está catalogada. Es por las cuestiones respiratorias. Sí. Los pulmones se endurecen. Pues yo no sé, si tú dices que fue una cuestión estratégica de los Estados Unidos, entonces están haciendo el harakiri, porque la mayor parte de muertes está en Estados Unidos. Y no China, Japón ya resolvieron sus problemas. Bueno, pero a grado tal que, por ejemplo, ahorita ya ve que todavía es un enigma si murió el gobernante coreano. El coreano, sí, Jinping. El jovencito, sí. ¿Verdad? La verdad. Un gordito que le gusta hacer pruebas nucleares, ¿verdad? Pues sí, pues tiene todo el poder. Sí. Bueno, pues nos saluda Margarita Sánchez, gracias, Mónica Cárdenas también, Juan Quiroga, David Sánchez, Daniel Ortiz, Pedro Terrazas, allá en Melchor Ocampo, Ángelo Flores, Diana Rojas,
Rodolfo Salgado Monroy, señor regidor, un abrazote. Melchor Montoya, también de Tultepec. Felipe Pacheco Cisneros, que manda a saludar. Señor Chiquis JHT, de Villahermosa, Tabasco. Gracias, María señor. Luisa Arellano. Gracias, Cisneros. Ladislao Ortiz Calzada. También Cecilio Vera. Hortensia Montaño. Berenice también, que se ha unido. María Concepción González Venegas. Ana María Villanueva, Rolando Mendoza, Bellos Detalles, Isabel García, Sánchez Jaime también está conectado con nosotros en este momento. ¿Qué está pasando, señor Espinosa? Muchos escritores, muchos periodistas, muchos hombres de letras, muchos médicos están hablando que es falso el coronavirus, que no es cierto, que siempre ha existido como una enfermedad normal y que está sirviendo de una cortina de humo para un cambio social, político y económico del mundo. ¿Qué opinas tú, mi querido Mario? No lo creo. No lo veo por ese lado. No lo veo por ese lado. Yo sí considero que esto es algo que se salió de control. No saben ni contra qué están luchando. No existe una vacuna. Pero Mario, ¿cómo es posible que el jabón y el agua mate a ese virus y no haya? Entonces los científicos que tenemos de las grandes universidades, los grandes investigadores, no pueden encontrar una vacuna cuando el jabón y el agua lo está matando. Por eso nos quitaron el agua, porque nos pongan la madre ahorita. No, pero sí, sí realmente es algo que no se espera. Por eso es la situación tan difícil, porque no saben con qué combatirlo. Ajá. Entonces, pues lo más elemental es de que si tú vienes contaminado, pones tu manita aquí, entonces yo luego la vuelvo a poner aquí y ya me llevé tus virus. Cierto. Entonces, por eso es bueno lavarse las manos. Ah, es cierto. El virus el coronavirus, me han dicho varios médicos que no vuela, no anda volando. No. Está en las superficies, por eso hay que limpiar constantemente, sí. Hay que lavarse las manos, hay que aplicarse alcohol, aplicárselo en las manos, no acá, no, aplicárselo. Oye, pero imagínate nada más, si el alcohol en las manos te cura el coronavirus, imagínate el que se toma unos alcoholes, es inmortal, Mario. ¿Qué está pasando? Es inmortal. Igual que Donald Trump. Sí. O sea que estoy inmune yo de eso. No, ya ves que Donald Trump dijo que se inyectaran que tomaran cloro, que tomaran cloro y a cuántos muertos van. Pero sí, yo sí siento que esto es real, que es cierto y hay que cuidarnos nada más. Pues bueno, pero ahora vamos a lo más grave. Dice, y la recomendación oficial es no salir de casa. Bueno, las personas que viven al día, o también es el obrero, el empleado que tiene que ir. Ahí es donde voy yo, señor Espinosa. Es una situación económica. Decía hace unos días Salinas Pliego, seguramente por su Electra, porque la gente ya no sale y ya no viene a pagar los pequeños pagos que le hace a Electra, que no nos íbamos a morir del coronavirus, que nos íbamos a morir de hambre. Bueno, cierto. En cierta manera, aquí si no se muere del coronavirus, de hambre. ¿Por qué? Porque empiezan a fallar la cuestión de los medios económicos para comprar esto, para comprar lo otro. Yo digo que, a mi parecer, el gobierno de López Obrador debe de hacer una excepción, parar la cuestión de lo que él quiere hacer, la refinería, el Tren Maya y el aeropuerto, y darle prioridad a la gran población que está en estado Pero él ya de dijo pobreza. que no. Él ya dijo que Pero no. es injusto. Él lo dice con una alegría, con una, pues no voy a decir una desfachatez, pero es porque tiene todos los medios económicos. Sí, pero él ya dijo que no se va a parar. Ni Este el Tren Maya, fortuito, ni la refinería de Dos Bocas, ni el aeropuerto de... Pues sí. El petróleo no es el futuro del mundo. El petróleo dejó de ser el futuro y necesario en este mundo, en lo que vivimos. La tecnología es la que está avanzando. Si algo sobra ahorita es petróleo y por eso está el precio que está. Ahora hasta se está pagando porque
Pero estábamos hablando de la alimentación. ¿A cómo está el kilo de jitomate ahorita, doctor? A más de 40 pesos. No, estaba a 80. Ya, 80 pesos. 80, sí. Con razón yo pedí enchiladas rojas ahora. No, dice ya nada más verdes. ¿Verde o blanca? Sí, porque digo, bueno, pero es que yo quiero de las rojas del jitomate. Dice, es que ya está muy carísimo. Sí, es que ya están especulando con la alimentación. ¿Y dónde está entonces la recomendación de López Obrador? Que se castigaría. Pero no es tanto el especulamiento, es por la misma inercia de todos estos que empiezan a rayar ciertas cosas. Y cuesta más trabajo. Yo a lo que voy, por ejemplo, la gasolina que según ya bajó. Y las líneas de transporte público de Tultepec, en lugar de cobrar 10 pesos, están en 13 pesos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En donde ellos les bajan el precio de gasolina, pero entonces a uno, ¿por qué le suben la tarifa? Que yo voy a Cebadales, el mínimo 13 pesos, y antes era 10 pesos. Y así ha habido, pero aquí es donde debe de entrar el gobierno del Estado de México para ver el abuso de estas líneas. Pero pues el gobernador, con todo y que sea priista como yo, vale para un soberano cacahuate aquí en el Estado de México. El señor, ni quien lo pele, ni a él le interesa lo que está pasando en el Estado de México. ¿Cree usted? Así lo siento, Alfredo del Mazo. Está dormido el cabrón. Bueno, pero ahí está su piedrita que lleva en el zapato, la que fue candidata al gobierno del Estado de México por parte de Morena. Delfina es la superdelegada en el Estado de México. Entonces, ¿cuál es su participación? Nada tampoco, nada. Ahora, ¿a quién se les está entregando los apoyos? Se los están entregando a sus clientes de Morena. Se los están lo mismo que hacía el PRI. Yo le reparto al PRI lo mismo que hace el PAN. La tarjeta rosa. Igual, lo mismo. Se lo reparten a sus gente, a sus clientes. Lo mismo está pasando en este momento. No quiero ser abogado del diablo, pero ahorita pues, el azul no tiene ninguna participación pues, en el gobierno del Estado. Bueno, a nivel del gobierno del Estado. No, sí tienen diputados. Pues sí, pero son una minoría. No. Y la verdad, ¿para qué sirven? Pues sí, igual los del PRI ahorita son minoría también. Ahorita la aplanadora completamente es Morena. En el Congreso de la Unión y en la Cámara, que es la Cámara Alta y la Cámara Baja. Por eso el presidente está haciendo lo que quiere para llevar agua a su molino, porque sabe que en el próximo va a perder el Congreso, no va a tener el Congreso. En la próxima Morena, no, los mexicanos no somos pendejos. Y ahí va a estar el castigo que se le va a dar a los partidos políticos que no han respondido. Así como madrearon al PAN, así como madrearon al PRI, así le van a partir la madre a Morena. Esa es la verdad, así lo veo yo. O sea que usted ya se convirtió tiene su bola mágica. Ya. Estoy a punto de ser adivino, pero lo veo venir, los que conocemos la política. ¿Qué opino? Esta opinión yo la saqué de lo que es el coronavirus y el por qué una pandemia cada 100 años. Yo lo saqué y dice así: la gente no puede ser tan inocente de lo que en realidad está pasando. Se llama nuevo orden mundial. Reducen la población cada 100 años. Los billonarios y las potencias mundiales aceptan hacerlo. Es más, ellos invierten para limpiar el planeta Tierra. Lleguemos más a fondo. Los más vulnerables al coronavirus, ¿quiénes son? Los de la tercera edad. Personas de la tercera edad que para ellos ya no son productivos. Personas en extrema pobreza por desnutrición, personas con enfermedades terminales, pulmonares, cáncer, VIH, SIDA. Para ellos son personas que ya no benefician al planeta. Lamentablemente, ellos piensan muy egoísta y ya lo ven, mandan a limpiar. Así ya no tienen que estar ayudando a esta parte de la población que a simple vista para ellos son un estorbo y no benefician nada a la tierra. De esta manera quitarán la sobrepoblación. No se dice coronavirus, se dice guerra biológica, económica y recesión disfrazada de pandemia. Eso es lo que estamos viviendo en este siglo XXI. Bueno, licenciado, pues creo ya lo ha usted dicho y tú has usted tenido un buen cierre de programa.
Señor, estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Qué tiene más que platicarnos? Usted es un hombre muy sabio. Decían en mi pueblo, muy leído. Leído y escribero. Sí. Pues yo lo único que, para mí, que deberían de suspenderse estas obras, aeropuerto, así es, refinería, así es, y el Tren Maya. Primero los pobres, la salud de los pobres. Primero el apoyo equipar el sector salud, pero que sea directo para salir a los adelante. Pobres. No a los clientes de Morena. Señor presidente, se los pedimos. Señor gobernador Alfredo del Mazo, señores gobernadores, sé que están haciendo un gran frente para hacerle frente a este hombre que tenemos como presidente de la República, a Andrés Manuel López Obrador. Habla de los pobres y vemos a los pobres. Aquí en Cuautitlán están bien jodidos y bien abandonados. Hay muchos pobres que aquí no reciben ningún apoyo ni del gobierno municipal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno federal. Esa es la triste verdad. Bueno, yo quiero enviarle un saludo a Sánchez Jaime, a José Luis Perea Salinas, a Luis Ramos. Sánchez Jaime, saludos colega, excelente programa. A Ricardo Uriel Gutiérrez, a Armando Dimas Chavero, a Carlos Pineda Rosas, a Dani Cam, Abel Hernández allá en Villahermosa, Tabasco, Leonardo Hernández, Sánchez Jaimes, Navarrete Yadira, también a Ruth Rodríguez. Bueno, pues amigos, estamos llegando al final de este programa, donde tuvimos la oportunidad de platicar con estos dos invitados que el día de hoy tuve en este programa para hablar de la pandemia, para hablar lo que sucede a nivel mundial. Lo importante es que salgamos bien, por si sí, por si no, pues no salga de casa, quédese en casa, no vaya a ser la de malas y que en realidad hay muy mala información, hay muy mala comunicación por parte de los gobiernos municipales, estatales y federales. La verdad, esto más que enfermedad es un chiste que corre de boca en boca en todos los mexicanos. ¿Cómo lo ve, señor Espinosa? ¿Algún mensaje que le quiera enviar a nuestro público para despedir el programa? Pues yo les agradezco el tiempo que nos han permitido para oír esta charla interesante en cierta manera, y las recomendaciones pues ya las dijo aquí el licenciado, y algo pues yo no sé, señor periodista. Bueno, yo solamente quiero agregarles que he visto una desorganización total en lo que es el gobierno federal. Mientras el señor Batel dice que el cubrebocas no es tan importante, otras autoridades nos dicen que hay que usar el cubrebocas, no nos dejan entrar a una tienda de autoservicio si no llevamos el cubrebocas, no nos venden las cosas en la panadería si no llevamos el cubrebocas, pero yo siento que lo más importante es que pues, nos sigamos cuidando, ¿verdad? Nos sigamos cuidando, ¿de qué? No sé, pero nos sigamos cuidando y esperemos a que pues esto pase, porque ha habido, como usted lo dijo, muy mala información, se contradicen constantemente y tenemos que pensar que esto pues tiene que pasar. Dicen que viene lo más terrible a partir del 2 de mayo, que es cuando va a venir el contagio más elevado de personas. Entonces, bueno, pues el día de hoy me parece que hay 1.569 muertos. Dentro de una hora va a cambiar la cifra porque es cuando dan la conferencia. Pero 1.569 muertos es una cantidad muy elevada. Y bueno, pero pues, todo el país. Sí, en todo el país. Bueno, sí. pero si lo comparas con la delincuencia organizada, Mario, si tenemos 1.500, no, sí, ellos tienen 5.000. No, pues además la gente dice que usamos cubreboca o chaleco antibala. Los feminicidios han seguido al orden del día. Entonces, pues pedirle también a las autoridades federales. Ayer hubo una manifestación en frente del Centro Médico La Raza, en un hospital de Iztapalapa, porque los médicos y las enfermeras no tienen los insumos que son necesarios para su trabajo. Entonces,
Pues ellos tienen que comprarse sus cosas y me parece que para el 2 de mayo van a regresar los estudiantes a los hospitales nuevamente, sin ningún apoyo. Ese es nuestro país. Y además, ese es nuestro país y tenemos que aguantarlo, ¿no? Porque aquí nos tocó vivir. Señor licenciado don Alberto Martín Saavedra Rodríguez, muchas gracias, un extraordinario líder social en Cuautitlán Izcalli, Cali. Juan Abundes también. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Tocaba Mario un tema también muy importante. En los centros comerciales no se les está permitiendo que entren los niños, tampoco que entren los hombres adultos como nosotros tres. Ya no podemos ir a comprar un jaboncito. Pero lo más extraño, mi querido Mario, es que donde los centros comerciales están cerrando todos los changarros, donde los pobres están vendiendo sus productos. Y los grandes centros comerciales están abiertos todos. ¿De qué se trata, señores? Acabar y poner más en la pobreza al mexicano jodido, al mexicano de calle, al que vive al día. Amigos, esto es tu programa Cámara Abierta con tu amigo Leonardo Hernández Patricio en este programa Entre las Garras del León con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Muchas gracias, señor Espinosa, por darnos sus luces y conocimientos. Venerable hermano, muchas gracias por estar conmigo en este programa. Buenas tardes.